Bueno, muchachos, en esto hay que ponerle pues mucha disciplina y mucha seriedad, ¿sí? Para que nos pueda rendir, porque si no, entonces, después si no nos rinde, ustedes son los perjudicados cuando tengan que irse a estudiar el tema a sus casas, ¿cierto? Entonces les pido el favor, mucho orden y mucha disciplina y mucho compromiso y silencio, sobre todo en las secciones de la clase, ¿listo? Bueno, entonces habíamos hecho un ejercicio de qué, perdón, me estaban diciendo por ahí. Una sustancia radioactiva que se desintegraba después de ciertas horas en un porcentaje. Correcto, listo. Entonces, nosotros hicimos creo que dos ejercicios de modelo, ¿cierto? Del modelo de crecimiento y de Uno crecimiento. solo. No, Solo. dos. Dos. Habíamos hecho un modelo poblacional también, ¿cierto? Sí, Sí, profe. Cuando la población se duplica o se triplica, ¿cierto? sí, señor. Correcto. Bueno, entonces ahí ya con eso quedaron listos los modelos. Vamos a hacer otro ejercicio de un modelo distinto, que es el modelo de la ley de enfriamiento y calentamiento de Newton. Listo. Entonces, esta es la ecuación de Newton. ¿Sí? Visualicen ahí, por favor, en el tablero. La ecuación de Newton, entonces dice que la variación de la temperatura con respecto al tiempo es directamente proporcional a la diferencia. La diferencia es la resta entre la temperatura del cuerpo y la temperatura del medio ambiente, o sea, del medio en el que se saca el cuerpo, temperatura del medio. Listo. Entonces observen que esto nos da una ecuación lineal de primer orden. Esto se llama ley de enfriamiento de Newton. Listo. La ley de enfriamiento de Newton. Entonces, como les decía, acá tenemos una ecuación diferencial de primer orden. Tenemos separación de variables. Entonces esto nos va a dar, pasamos este término a dividir acá y el dt lo pasamos arriba, entonces nos queda acá por dt. Hacemos la integración respectiva y entonces acá nos va a dar el logaritmo natural. Esto es entre una temperatura inicial y una temperatura cualquiera, y esto es entre un tiempo inicial 0 y un tiempo final cualquiera, ¿sí? Entonces esto nos da logaritmo natural de la diferencia de las temperaturas evaluada entre T0 y T. Y nos va a igual a por T. Profe, se va la imagen. ¿Sí? Mucha interferencia, profe. Sí, se va yendo, se va, vuelve, se va, vuelve. Si estamos... Pero quite la cámara. Mucho... Muy pixelada, se escucha como muy pixelada, no sé. Sí. Quiten todos el micrófono, hay mucha gente con micrófono. Cierren por favor el micrófono. Permítanme por favor un momento, ya regreso. Muchachos, intenta el micrófono y el video. Bueno, entendí. ¿La T de arriba qué es? ¿Temperatura o tiempo? No, vean. Allá La vean. T de arriba es temperatura. Entonces, La T mayúscula es temperatura del cuerpo y la T con la M es del medio ambiente. no, la T es el tiempo. La T minúscula es Ya. el tiempo. Ok, ya. Listo, desactiven el micrófono. Profe, Sí, dígame. la temperatura es la T minúscula. La T mayúscula es la temperatura, perdón, y la T minúscula el tiempo. La T mayúscula es la temperatura y la Listo. T minúscula es el tiempo. Listo. ¿Correcto? Listo. Entonces, integrando acá, entre una temperatura inicial y una final nos da la constante por el tiempo más la constante de integración, ¿de acuerdo? Si a esto le aplicamos función exponencial en ambos lados, entonces nos queda que la temperatura menos la temperatura del medio es E a la K por T, y E a la C nos quedaría la C aquí, la constante de integración, ¿sí? Entonces, finalmente, este modelo nos va a decir esto.
que la temperatura del cuerpo es la temperatura del medio Menos. más C por E a la K por T, ¿de acuerdo? Este es el modelo de la ley de Newton, de enfriamiento y de calentamiento. La temperatura de un cuerpo es la temperatura del medio al cual se expone el cuerpo más la constante de integración por E a la K por T, ¿de acuerdo? ¿Sí está claro hasta ahí, muchachos? ¿Alguna pregunta? Profe, profe. ¿podría usarlo en un ejemplo, profe, para entender lo de los... Primero estamos viendo el concepto teórico, Jefferson, y ya enseguida hacemos la aplicación. ¿Listo? Sí, pero espera, copiamos. Bueno, está bien. Sí, cuéntame. Tengo una duda. Por casualidad, cuando usted puso la C normal, ¿esto es debido a que Euler a la C me da la misma constante? Claro, exacto, sí, sí. Ustedes aquí tienen E a la KT por E a la C, por la ley de los exponentes, ¿de acuerdo? Entonces, este E a la C es una C, ¿de acuerdo? Una constante de integración. ¿Sí está claro ahí? Sí, pero ya. Muy bien, listo. Bueno, yo los espero ahí para que vayan copiando entonces. Y mientras tanto, voy buscando algún ejemplo de los de la guía, ¿sí? Qué pena, yo tengo una preguntita. Sí, dígame, Luis. Aquí, pues no es una pregunta, aquí tengo un ejemplo que dice que se toma un termómetro de una habitación donde la temperatura es 70 Fahrenheit. Bueno, Se lleva al exterior. sí, Sí, desea, pues. si quiere enseguida lo hacemos. Esperemos que terminen de copiar, démosle algunos minutos a todos y ya enseguida entonces... Profe, se eliminan los límites de integración entonces debido al cancelamiento del logaritmo, ¿qué? Sí, recuerde que esta función exponencial se anula con la logarítmica. Entonces solo me quedan las temperaturas, la temperatura del cuerpo y la temperatura del medio ambiente donde está el cuerpo. ¿De acuerdo? Profe, hay mucha interrupción de la imagen. Se va mucho. Mucha interrupción. Sí. Mira, de todas maneras, esta conferencia debe quedar grabada, muchachos. Entonces, yo les doy la dirección donde queda grabada y ya ahí la pueden visualizar con más tranquilidad. Listo. Profe, No, una pregunta. si no, profe, que se atrasa uno copiando. Profe. Bueno, adicionalmente, recuerden que ustedes tienen las guías que yo les envié. Eso está ahí en las guías, ¿o no? Ah, sí, señor, señor. ¿Cierto? Sí. ¿Ustedes tienen la guía ahí o no? ¿Todos tienen la guía a la mano? Señor. Bueno, entonces vayan siguiendo la guía, que eso está ahí. Pues yo aquí estoy simplemente como haciendo un resumen ahí de lo que ya ustedes tienen ahí, ¿cierto? Julián, apague la cámara. Sí, Julián puede apagar la cámara. En este Pago caso, fue el audio. La caloca va a encontrar. Bueno, listo. Entonces, hacemos el ejercicio. Si quieren, se los dicto o lo copio acá más bien. Para agilizar, se los voy a dictar. Listo. Se los voy a copiar entonces. Perdón, se los voy a dictar. Entonces, presten atención, por favor. Un termómetro se saca de un recinto donde la temperatura del aire es 70 grados Fahrenheit. Voy a repetir. Un termómetro se saca de un recinto donde la temperatura del aire es 70 grados Fahrenheit. Vamos hasta ahí. Profe, de un recinto. Donde la temperatura del aire es 70 grados Fahrenheit. Y se coloca
en un lugar donde la temperatura es 10 grados Fahrenheit. Profe, ¿cuántos? 10. Sí, 10 grados. Luego dice, pasado medio minuto, el termómetro indica 50 grados Fahrenheit. Pasado medio minuto, el termómetro indica 50 grados Fahrenheit. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la temperatura cuando ha transcurrido un minuto? ¿Cuál es la temperatura cuando ha transcurrido un minuto? Y la otra pregunta es, ¿cuánto tiempo se necesita para que el termómetro llegue a 15 grados Fahrenheit? ¿Para qué, profe? ¿Cuánto tiempo se necesita para que el termómetro llegue a 15 grados Fahrenheit? Profe, entonces en este caso 70 sería la inicial. Bueno, voy a entonces a elaborar el ejercicio acá. Vamos a mirar. Ya todos tienen el texto listo, ¿cierto? Sí, profe. Bueno, muy bien. Apaguen el micrófono. Bueno, entonces este es nuestro modelo, ¿cierto? La temperatura del cuerpo es la temperatura del medio más C por E a la KT. Entonces nos dicen que el cuerpo se colocó en un lugar donde la temperatura es 10 grados Fahrenheit. O sea, ¿cuál será ese dato? El TM, profe. Ese dato es la temperatura del medio, ¿cierto? Sí. Correcto. Y entonces observen que tenemos dos datos ahí adicionales. Es como tener dos condiciones iniciales. Porque para poder determinar el modelo, ¿qué necesitamos conocer? Necesitamos conocer cuánto es la constante de proporcionalidad, ¿sí? Para poder definir el modelo completamente. ¿Sí me hago entender ahí? Para que el modelo nos quede completamente definido, necesitamos saber cuánto es la constante de integración y cuánto es la constante de proporcionalidad. Entonces, para eso vamos a hacer uso de los dos datos que nos dan ahí. ¿Qué datos nos dan ahí? Los 70 grados iniciales. En el tiempo cero, la temperatura es 70 grados Fahrenheit. Ahí tengo ya una condición inicial, ¿de acuerdo? Y pasados... Medio minuto. Pasado medio minuto, o sea, cuando T vale 0,5, la temperatura es 50 grados. ¿Listo? Entonces observen que si necesitamos hallar dos constantes, necesitamos dos ecuaciones, ¿cierto? Dos condiciones iniciales. Entonces vamos a hacer, llamemos esta la condición 1, esta la condición 2. Vamos a hacer entonces reemplazo de esas dos condiciones en la ecuación original, ¿cierto? ¿Listo? Entonces, 70 igual a 10 más C
por E a la K. ¿Y cuánto vale este tiempo? 0, porque es el inicial. Exacto, por T igual 0. Entonces nos queda, este 10 pasa para acá. Entonces nos queda 70 menos 10 igual a C por E a la K, por 0. Mejor dicho, este E a la K por 0 nos da, perdón, nos da 1, ¿cierto? Porque nos queda E a la 0, que es 1. Entonces, E a la 0 es 1. O sea que 60 es la constante de integración. 60 grados Fahrenheit, ¿cierto? Y de ahí reemplazamos ese 60 en la ecuación, profe. Exacto. Entonces, ya el modelo, ¿cómo queda? El modelo queda T igual a 10 más 60 por E a la K por T, ¿cierto? ¿Qué nos queda faltando para definir completamente el modelo? Nos queda faltando calcular esta K, ¿de acuerdo? Ya apaguen el micrófono. Nos queda faltando por calcular esta K. Entonces, para calcular esa K, vamos a usar la otra condición, la condición 2, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, esto fue de 1, de la condición 1. Y de la 2, entonces nos queda 50. Cuando esta temperatura vale 50, ¿cuánto es el tiempo? ¿70? 0.5. Eso. 0.5 K. ¿De acuerdo? Profe, qué pena una preguntita. Dígame, Luis. ¿Por qué dice es 70 si el tiempo del medio es... Sí, correcto, sí, tiene razón. Este no es 70, este es 10, gracias. 10. Sí, este es 10, gracias, sí, es una corrección muy válida. Entonces nos queda 50 menos 10 es igual a 60 por E a la 0.5 K. ¿De acuerdo? Sí, entonces nos queda 40 igual a 60 por E a la 0.5 K. Luego 40 E a la 0.5 K. ¿Listo? ¿Estamos hasta ahí, muchachos, o no? Sí, profe, dame un momentico, yo copio. Sí, copian ahí un momento, los espero para poder terminar el problema. ¿Listo? ¿Vamos bien hasta ahí o alguna pregunta hasta ahí, muchachos? Bien, profe, vamos bien. Bueno. No, profe, a mí se me da mucho la imagen, no. O sea que la Es que condición... apaguen ese micrófono. Se apaga el Es que si micrófono, es que desactivan no, todos el no. micrófono, se deja de interferir porque eso es lo que interfiere la vuelta con el profe. Claro, no, yo Desactiven todo el estoy micrófono y sin verá. imagen, yo estoy sin imagen. Le digo que no tiene activado. Claro, eso es lo que no deja escribir. Es que eso es lo que no deja escribir. No, solo hay uno que lo tiene activado. Ah, señores, vea, ustedes pueden cuadrar la pantalla que nada más le quede viendo al profesor. Ah, sí, eso es verdad. Es que uno cuadra la pantalla y cuando hablan, ahí mismo se corta. Escuche las instrucciones, dele doble clic a la pantalla del profesor y se la va a dar solo a la de él y no se la va a mover así hable quien quiera. No, pai, ya lo hice y se corta. ¿Por qué no intentamos mejor en Google Meet? Esa plataforma es como más estable. No, vea, dele clic. No, va a aparecer una opción. No se puede en Google Meet porque el profesor graba esto, entonces cuando él ya termina la clase, él nos manda el link para que uno vea la repetición pues de él. Sí, él la está grabando. Él dijo ahorita, él la está grabando para que ahorita nos mande el link
para que si en alguno no alcanzó a ver o no alcanza a ver lo que sale ahí, ya en la repetición pues lo mire y lo copie. Allá al lado derecho aparece la bolita de grabando que está el profesor, vea. Sí, ahí está grabando, entonces por eso cuando nosotros terminemos la clase, él manda el link donde está ese video para que sepa pues la información. Sí, pero dejen de hablar que no dejan copiar, hombre. Ey, sí. Pero simplifica eso de una vez. Sí, 2/3. Pero una pregunta, ahí podemos, simplificando, sí queda 2/3, pero sacando también Euler a ambos lados para, es logaritmo natural para borrar ese Euler, ¿no? Bueno, pues yo creo que ya puedo borrar. No, espera. Sí, el profesor tiene la videollamada silenciada. Profe, activa el micrófono. Sí, ya. Sí, les decía que si ya podemos borrar entonces. Sí, señor. Esperamos un momentico que es que no lo... Muchachos, pero de buena, dejen de hablar que no dejan copiar, hombre. Recuerden, por favor, silenciar los micrófonos. Vea, Daniel tiene el micrófono abierto, Jesús, Juan David Zuluaga. Sí, silencien el micrófono, por favor, y solo lo activan cuando levanten la manito para hablar, ¿cierto? De resto silencien el micrófono porque entonces así no rinde más. Luis Miguel iba a decir algo. Ah, profe, fue lo de ahorita, hace rato lo del 10, pero eso fue hace rato. Bueno, ok, gracias. Listo. Entonces vamos a continuar acá. Voy a borrar por acá en esta parte superior para que podamos realizar nuevamente pues la parte que nos queda faltando. Entonces vamos acá. Nos queda 2/3 es igual a E a la 0.5K. Si aplicamos logaritmo natural en ambos lados, entonces nos queda ln de E a la 0.5K. ¿De acuerdo? Este ln cancela el exponencial y nos queda ln de 2/3 es igual a 0.5K. Luego K es ln de 2/3 sobre 0.5. ¿Cuánto nos da eso? Profe, 8109. Eso nos debe dar negativo, ¿o no? Sí, da negativo. Correcto. Negativo, profe. Pero ¿por qué tiene que dar negativo? Ya le explico. 0.8109, ¿cierto? Porque la temperatura no. Este modelo se llama ley de enfriamiento o calentamiento de Newton. Pues yo acá coloqué enfriamiento, pero también es un modelo válido para calentamiento. Y sucede lo mismo que en el modelo poblacional que veíamos la semana pasada. Si estamos en un enfriamiento, la constante es negativa. Y si estuviéramos en un calentamiento, la constante sería positiva. ¿De acuerdo?
¿Estamos claros hasta ahí? ¿Sí está claro? ¿Puedo borrar ya por acá, muchachos, abajo? Señor. Listo. Entonces, observen que ya el modelo que teníamos en esta forma, ya podemos hallar el valor de la K, ¿o no? O sea, finalmente el modelo va a quedar de la siguiente forma. Finalmente, T igual a 10 más 60 por E a la menos 0.8109 por T. ¿Sí? Este es el modelo con el que vamos a trabajar. Ya cuando usted tenga ese modelo, puede responder todas las preguntas que le hagan acerca de él. ¿Cierto? Entonces, la primera pregunta que nos hacían ahí, ¿cuál era? Profe, una preguntita. Sí. ¿Por qué escogió el segundo modelo? Pues la segunda ecuación. ¿Cómo así? Porque escogió 10 más 60, porque no, por ejemplo, 70. Ah, no. Era para que miraran ahí en donde venían reemplazando, ¿cierto? Habíamos llegado hasta aquí donde decía K, pero todavía no conocíamos la K. Listo. Seguimos en lo mismo, pues. Sí. Ya ahí fue que reemplazamos el valor de la K, entonces ya nos podemos dar cuenta que este es el modelo final, ¿cierto? Entonces las preguntas nos decían que... Cuando te vale 1, profe, 1 minuto. ¿Cuál es la temperatura? O sea, ¿cuánto vale T cuando ha transcurrido 1 minuto? Entonces esto es tan sencillo como colocar aquí 1 minuto y mirar cuánto da eso. ¿De acuerdo? ¿Sí está claro ahí? Profe. O sea, T evaluado en 1 minuto da 10 más 60 a la menos 0.8109 por 1. Por 1. ¿Cuánto? 36.66 Fahrenheit. ¿Cuánto? 36.66 Fahrenheit. O sea, cuando ha transcurrido 1 minuto, entonces el termómetro está en una temperatura de 36.66 Fahrenheit. ¿De acuerdo? Profe, y eso solo trabaja en Fahrenheit, no trabaja en grados Celsius. El modelo nos lo presentaron así en esa escala de temperatura, ¿sí? Si lo apaga el micrófono mientras el profesor explica. Una pregunta. Mientras, mejor dicho, estos modelos, pues estos problemas son elaborados por autores americanos. Y ustedes saben que en Norteamérica se maneja el sistema americano, que es el mismo sistema inglés, de unidades. Entonces ellos no trabajan grados centígrados como nosotros. Ellos la escala de temperatura la trabajan en grados Fahrenheit. ¿De acuerdo? Entonces por eso es que está en grado Fahrenheit. Bueno, ahora la segunda. Sí, dígame. Una preguntita. Entonces, yo ya sacando esa acá, yo ya simplemente reemplazo los tiempos y me va a dar el valor de cualquier tiempo. Exacto, es que esta ecuación a usted le sirve para calcular la temperatura del termómetro en cualquier instante, en cualquier tiempo que usted quiera, ¿de acuerdo? Listo, entendí. Bueno, ahora la segunda pregunta entonces es, ¿cuánto tiempo se necesita para que el termómetro llegue a 15 grados? Pues ya reemplaza la T por 15, ¿no? Exacto. Hay que esperarte, ok. Y ya despeja el tiempo. Observen una cosita, mire, estos problemas son sencillos, porque una vez usted tenga el modelo, ya no le quedan sino 2 variables, ¿cierto? Le queda la temperatura y el tiempo. En la primera pregunta
me dieron tiempo para calcular temperatura o no. Y en la segunda pregunta me dan temperatura para calcular tiempo. ¿De acuerdo? Entonces despejen por favor de ahí la temperatura. Pero ¿me podrías explicar esa última parte? ¿Cuál parte? ¿Cuál? Lo que dices de los datos, que en el primer problema dieron un dato y en el segundo dieron fue el contrario. Sí, Cristian, vea. Usted con el modelo se da cuenta que solo tiene dos incógnitas, temperatura y tiempo, ¿de acuerdo? En esta primera pregunta, ¿qué le dieron? Le dieron el tiempo y usted pudo calcular una temperatura o no. ¿Listo? Listo. Y en la segunda pregunta ya le están diciendo el contrario. Le dan la temperatura para que calcule el tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Eso, prueba, muchas gracias. ¿Se entendió? Bueno, recuerden por favor cerrar los micrófonos una vez hacen la pregunta respectiva. ¿Listo? Para que no se genere el ruido interno ahí de cada una de sus ubicaciones. Bueno, entonces les decía que por favor entonces acá despejen esta temperatura. ¿Sí? Perdón, el tiempo. Entonces sería 15 que vale la temperatura. ¿Igual a qué? Ah, bueno, ahí ya no alcanzan a visualizar esto, ¿cierto? Voy a borrar por aquí arriba. Voy a borrar ya aquí en la casa, ¿cierto? Por acá se puede borrar. Profe, sí. Sí, borra todo eso. Bueno. Entonces la segunda pregunta es, cuando esta T vale 15, ¿cuánto vale el tiempo? ¿Cuánto es el tiempo? Entonces yo les decía que despejen este tiempo. Ahí con sus calculadoras. Hagan las cuentas. Yo ya lo despejé. ¿Cuánto le dio? A mí también. Pero no tengo calculadora en la mano. Entonces sería 3.6 minutos. Bueno, recuerden que para una materia como esta, en lo que se refiere a las aplicaciones, necesitan una calculadora, muchachos. Entonces, siempre es bueno que la tengan por ahí a la mano, listo. Profe, a mí me dio 3.6 minutos. Bueno, vamos a mirar a ver cuánto da. Entonces, 15 menos 10. Igual a 60 por ahí a la menos 0,8109 T. ¿Sí? 5 sobre 60 igual a Euler a eso, profe. Entonces tenemos 5 sobre 60 igual a Euler a la menos 0,8109 T, ¿cierto? Voy a hacer aquí una cosita, permítanme un momento. ¿Por qué 5? Porque le resta 10 a 15. 15 menos 10. Sí. Entonces, Sí, señor. Entonces nos queda 15 menos 10 sobre 60, ¿sí? Igual. Entonces le vamos a aplicar aquí logaritmo natural en ambos lados a esto, ¿cierto? ¿Listo? Entonces nos queda logaritmo natural de 5 sobre 60 y este logaritmo acá anula esto, entonces nos da e a la menos 0,8109 t. ¿De acuerdo? Bueno, y de aquí despejamos el tiempo entonces. Ln de 5 sobre 60 sobre menos
Menos 0,8109. ¿De acuerdo? 3.06. 3.06 minutos. Listo. ¿Está correcto, muchachos? ¿Sí está claro? Otro ejemplito y Melo. En estos modelos, al igual que en el modelo poblacional, las unidades se deben manejar en las unidades que nos da el problema. ¿Sí me hago entender? Entonces, por ejemplo, si el problema me está dando unidades de grado Fahrenheit, no tengo por qué pasarlas a centígrados para usar la ecuación, ¿sí? O si el problema me está dando minutos, yo no puedo introducir segundos u horas ahí en el modelo, porque entonces ya me va a dar otra cosa distinta. Las constantes me van a dar distintas, ¿de acuerdo? ¿Sí está clara esa parte ahí, muchachos? Sí, profe. Sí, sí. Listo, muy bien, a los que les dio 306, por acá veo en el chat. Listo, Hans, voy a tener en cuenta su recomendación. Por acá Hans nos dice que sería mejor pasarnos a Google Meet. Lo que pasa es que realmente, muchachos, no me ha quedado mucho tiempo de estudiar estas plataformas virtuales porque nos ha llegado en estos 3 días demasiada información. Estamos como... Esa Google Meet, me han dicho que es muy sencilla también y yo le di por ahí una miradita suave a eso. Para la próxima clase, yo les envío un enlace de Google Meet y entonces ya ahí decidimos con cuál de las dos nos quedamos, si nos quedamos con el Zoom o con el Meet, ¿de acuerdo? Profe, yo recomiendo el Meet mejor, ya que ayer tuve una clase con respecto con ese mismo programa, pues. Yo también. Se me hizo como más fácil, la verdad, se hizo más fácil. No se estaba moviendo nunca la pantalla ni nada y pues todo normal. Ya ustedes decidirán, pues, la verdad. Sí, la próxima clase hacemos el ensayo con el Meet y ya ustedes me dicen cuál de las dos opciones tomamos. Listo. Hay una pregunta. ¿Cómo se va a evaluar entonces en estos días? No, la evaluación tiene que ser virtual definitivamente, ¿cierto? La evaluación debe ser virtual, pero lo que no hemos definido es como bajo qué plataforma la realizamos, ¿cierto? Pero entonces cambiarían porcentajes y fechas, todo. Pues básicamente, no, las fechas siguen igual. O sea, nosotros en teoría hoy teníamos examen, ¿cierto? Pero realmente no ha habido como mucho para evaluar. Yo por eso les propondría que más bien la próxima clase, porque ya tendríamos que destinar 2 días para 2 quizzes. ¿Cierto? Entonces más bien terminar este tema de hoy y hacer una evaluación y ya con lo del resto del capítulo hacer otra evaluación y ya ahí nos desalcanzaríamos un poco. Esas evaluaciones lógicamente serían virtuales, muchachos, pero no sé todavía sobre bajo qué plataforma las vamos a hacer, ¿de acuerdo? Listo, profe. Entonces, ya dentro de 8 días definimos eso y bueno, vamos a ver cómo nos va hoy, a ver si podemos evaluar dentro de 8 días, bien sea por una plataforma o por correo, ahí miramos la modalidad, listo. Bueno, ¿tienen alguna pregunta de ese ejercicio o no? No, profe, yo continúo con la plataforma que, por favor, cuando termine el video, suba el grabado porque se me desconectó el principio y solo ahorita es para... Sí, de hecho no te estoy escuchando muy bien. ¿Quién me está hablando? Perdón. Le estoy hablando yo, Mateo, que se me desconectó la llamada al principio y solo ahorita lo puedo volver a reconectar.
Entonces, cuando termine la clase, entonces nos dice dónde va a dejar el video para Sí, yo les verlo y envío el enlace, sí, correcto. Bueno. Listo, profe. Profe, una preguntita. Sí, dígame. Listo, profe. De pronto, si uno no se conecta y después mira el videíto o mira los temas, porque sinceramente aquí hay mucha interferencia ahorita mismo, ¿cierto? Entonces, de pronto nada más se conectaría para los quizzes válidos, para los exámenes, pues. Pues, mira, ¿quién me habló? Perdón. Jesús Acevedo. Jesús, la idea es que sigamos tratando de hacer esto lo más presencialmente posible. ¿Sí? Sí. No se va a correr la lista, pues, pero sí nosotros necesitamos llevar un registro del ausentismo que ustedes registren. Sí. Entonces, y lógicamente que así también te vas a perder la explicación, ¿cierto? Te vas a perder la explicación, entonces, pues no sé qué tan conveniente sea para ti eso, porque si vos no tenés una buena explicación ahí y no sé, con el video, pues ahí tenés Lo el que video, pasa es que, no es lo mismo, no es lo mismo. pero lo que pasa es que yo entré tarde a la plataforma, ¿cierto? Ni siquiera sabía cómo abrir bien esta cosa. Entonces, apenas hace poquito me pude, pues, conectar bien. Y hay mucha interferencia, no he podido copiar bien las ecuaciones, profe. Correcto, sí. Bueno, no, de todas maneras, mira en otro momento, desde otro lugar, puedes mirar el video. Listo. Listo. O de pronto esta clase, si la repite en otro horario, también me podría mandar el link, por favor, profe, porque yo llegué un poquito tarde. No, esta clase, ya mañana me toca dar clase en el grupo de las 10, pero como les había dicho, nosotros perdimos un miércoles, entonces con ellos voy ya adelantado, ya con ellos dicté esta clase la semana pasada. Ok, profe. Profe, pero entonces esta clase queda grabada. ¿Cómo, perdón? Esta clase queda totalmente grabada, normal. Sí, esto queda una grabación, sí. De hecho, ustedes ven por aquí arribita un botoncito rojo que dice recording, ¿o no? Acá me dice grabando. Grabando, eso está grabando ahí. ¿Listo? Profe, una aclaración Listo, para todos. profe, gracias. Bien, dígame. Y usted se encarga personalmente de enviar el video al correo, ¿cierto? No, al correo no. Al correo les envío la dirección del link donde queda eso almacenado. Listo. Y ya usted listo. Profe, entonces yo que tengo problemas con lo del correo, ¿cómo hago? ¿Usted es quién, Juan David? Sí, señor. Pues lo primero es que tenés que ir en el transcurso de esta semana a la universidad. No, yo sí, yo puedo ir a hacer eso ahorita. Pero no lo dejan entrar. No, yo digo que voy a ir a hacer una cosa en el CIS, que necesito cuadrar una cosa para poder seguir viendo materias. Mejor llame. Primero llame a ver si lo dejan ingresar o si telefónicamente le habilitan todo y usted no tiene que ir allá. ¿Sí? Hay una pregunta, porque cada vez que alguien habla se me pasa como la pantalla. No, papi, vea, a mí también me pasa lo mismo. Coja y usted mismo coja y mueva la pantalla así como hacia la derecha. Y ahí le van a salir 4 pantallitas, digamos, una la suya y otras 2, que sea, digamos, de 2 personas diferentes y la del profe. Coja la del profe y le da 2 veces ahí clic, pum, y ya no se le sigue moviendo. Bueno. ¿Sí me entendió? Sí, o en la pantalla del profe. Pille, es que ahí salen como 8 puntos abajo de la cámara, salen como 8 puntos. Pues si me hago entender en la pantalla. Usted coge y le da así, y cuando usted vea que el punto se le movió, ahí le salen 4 cámaras así, pues 4 pantallitas como si hubieran cámaras ahí activas. Coge y le da, en la del profesor le da varias veces hasta que le abre y no se le mueve más. Hágale. Muchachos, listo. ¿Trabajamos otra situación, problema de estas, ok? Sí, profe, otro ejemplito ahí de una. Sí, profe, claro. Bueno, entonces voy a borrar esto ya. Listo, estamos todos listos. Ey, cada que alguien pregunte, apague el micrófono. Bueno, entonces,
Présteme por favor atención porque voy a dictar el problema. ¿Listo? Entonces el problema dice, ley de enfriamiento para un pastel. ¿Listo? Es el título del ejercicio. El ejercicio dice así, cuando se saca un pastel de un horno, coma, se mide su temperatura en 300 grados Fahrenheit. Punto. Punto seguido. ¿Cuánto? Cuando se saca un pastel de un horno, se mide su temperatura en 300 grados Fahrenheit. Punto seguido. 3 minutos después, su temperatura es 200 grados Fahrenheit. ¿Cuánto tiempo después? 3 minutos después, su temperatura es 200 grados Fahrenheit. Hace rato se empezó el ejercicio. Se lo Para que vuelvo me a lo dictar repitas desde el principio, por favor. Está muy... Cuando se saca un pastel de un horno, coma, se mide su temperatura en 300 grados Fahrenheit. Punto seguido. 3 minutos después, su temperatura es 200 grados Fahrenheit. ¿Cuánto tarda el pastel en alcanzar una temperatura ambiente de 70 grados Fahrenheit? Lo voy a volver a leer todo. ¿De acuerdo? Cuando se saca un pastel de un horno, coma, se mide su temperatura en 300 grados Fahrenheit. Punto seguido. 3 minutos después, su temperatura es de 200 grados Fahrenheit. Punto seguido. ¿Cuánto tarda el pastel en alcanzar una temperatura ambiente de 70 grados Fahrenheit? Esa es la pregunta. ¿Listo? Profe, ¿cuánto tarda el pastel en qué? La temperatura ambiente. En alcanzar una temperatura ambiente de 70 grados Fahrenheit. Y desconecten todos los micrófonos, desconecten los micrófonos. Bueno, entonces mire, en el anterior ejercicio no hicimos una descripción gráfica de la situación de lo que estaba pasando ahí, pero podemos aprovechar esto. Vamos a hacer una descripción gráfica, mire. La variable dependiente es la temperatura, ¿verdad? Y la variable independiente es el tiempo. ¿Sí? La temperatura está en grados Fahrenheit. Pero ¿y por qué la dependiente y la independiente? A ver, cuando veíamos cálculo diferencial, cuando empezó a definir funciones, uno definía que una función está compuesta de dos variables, ¿cierto? Variable dependiente y variable independiente. La variable independiente no depende de nada, ¿sí? Y la variable dependiente, que es y, depende de la variable independiente x. Entonces, en este caso, ¿cuál depende de cuál? ¿La temperatura depende del tiempo transcurrido o el tiempo depende de la temperatura? La temperatura del tiempo. ¿Cierto es así? Sí. La temperatura es entonces, digamos, graficada en La dependiente. La dependiente, exacto, la variable dependiente. Y el tiempo es la variable independiente. Entonces, mire lo que tenemos acá. Nos dice, cuando se saca un pastel del horno, su temperatura es 300. Entonces, ¿cuánto tiempo ha transcurrido cuando lo saca del horno? Nada. Apenas lo acabo de sacar, ¿cierto? Y luego de 3 minutos, entonces a los 3 minutos por acá, ya está en ¿cuánto? En 200 grados, ¿sí? Entonces estamos acá, ¿sí?
Y nos están preguntando cuánto tiempo se demora para alcanzar 70 grados. Entonces, este es 200. Por acá digamos que sería 100. Entonces, supongamos que por acá es 70 grados, ¿sí? Nos están preguntando, en teoría, cuánto es este tiempo. ¿Sí se entiende o no? O sea que ustedes pueden observar que esto nos va formando como una gráfica así de esta forma exponencial, ¿o no? ¿Sí la logran visualizar? Sí, señor. ¿Por qué? Porque esto es un modelo exponencial. El modelo de Newton es temperatura, que depende de la variable tiempo, es la temperatura del medio más la constante por E a la K por T, ¿de acuerdo? Entonces, como es un modelo exponencial, da curva exponencial, ¿sí? Entonces, ya tenemos descrito el problema, ¿cierto? ¿Qué necesitamos conocer en este modelo para responder todas las preguntas? La temperatura del medio, la constante de integración y la constante de proporcionalidad. Eso es lo que necesita usted averiguar en un modelo de ley de enfriamiento de Newton, ¿cierto? Entonces vamos a usar los datos. Los datos en este caso son las condiciones iniciales del problema, ¿cierto? Las condiciones que nos da el problema. Tenemos en tiempo igual 0, ¿cierto? Temperatura es 300 Fahrenheit, ¿verdad? Y en tiempo igual 3, temperatura es 200. Nos están preguntando cuánto tiempo se demora para llegar a 70 Fahrenheit. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Cuénteme, Sí, Luis profe. Miguel. Ah, Sí, profe, sí, profe, sí. era eso. Sí, la pregunta mía era eso, que entonces en T sub 0 serían 300 porque es la inicial, porque el tiempo es 0. En T sub 3, que es 3 minutos, sería 200 Fahrenheit, ¿cierto? Claro, correcto. Lo importante es interpretar el enunciado del problema y adaptarlo pues a unas condiciones que me sirven para resolver la situación, ¿de acuerdo? Muy bien. Continuemos. Sí, profe. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Vamos a tomar el modelo. Vamos a usar la primera condición, ¿sí? Entonces decimos, 300 es igual a ¿qué? A, Tm. ¿Cuál es la temperatura del medio? ¿Quién me dice cuál es la temperatura del medio? No, 70. 70. Ah, no. No es 70. ¿O sí? 70. Claro. Porque ahí 70. lea bien el problema y ahí le dice temperatura sí. ambiente. Ahí dice 70 más C por E a la K por 0, ¿o no? Cuando la temperatura es 300, el tiempo es 0, ¿sí? Bueno, entonces acá nos queda Se vuelve 1. igual a 70 más C, porque E a la 0 da 1, ¿cierto? Luego nos queda 300 menos 70 es igual a C, ¿sí? Por lo tanto, 230, perdón, ¿cierto? 230 es igual a C, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo nos quedó el modelo hasta el momento? T de T igual a 70 más 230 por E a la K por T. ¿Estamos hasta ahí, muchachos, o no? Sí, profe. Bueno, correcto. Pero espero no vaya a borrar, déjenos escribir. No, tranquilos, dale.
Profe, disculpe, la última línea que dice, profe, la última línea. Sí. TDT es igual. Sí, sí, profe. Ahí. TDT. Temperatura que depende del tiempo. Se cuenta que es la temperatura ambiente más 230 que calculamos la C por E a la KT. ¿De acuerdo? Listo, profe, gracias. Profe, bueno, entonces ahí pondríamos en la segunda, en la T de entre los paréntesis 3 y en la T de la izquierda de temperatura 200. Correcto, así es. Ya no se pondría. Ah, sí. Así es. Muy bien. Cristian tiene una pregunta. Sí, profe, en la ecuación inicial no importa que sea temperatura al medio más C por E a la U por T. Esa U. Pues no, esto en el modelo es una K. Ah, es una K. Sí, sí, sí. Una constante de proporcionalidad. Ah, se veía como una U, profe, listo. No, no. Eso es una K. Usted lo puede ver ahí en el modelo que definimos inicialmente en el primer problema, ¿cierto? Sí, profe, por eso estaba confundido. Bueno, de todas maneras recuerden, muchachos, revisar las guías, ¿cierto? En las guías está lo esencial de la teoría. La pueden ya ir a complementar al libro. Y si les queda alguna duda, en semana me escriben y yo con mucho gusto trato de responderles. ¿Listo? Entonces vamos hasta acá, ¿de acuerdo? Entonces acá, ¿qué nos queda faltando ahí? Calcular esta acá, ¿cierto? La constante de integración. No, la constante de integración ya la calculamos que era 230. Nos queda faltando el... Reescribirla. Entonces, vamos a usar la segunda condición. La 200 por 3. 200 es igual a 70. Muchachos, traten de hablar lo menos posible para poderle entender al profesor, porque si no, la pantalla se bloquea. Sí, recuerden por favor, cuando terminen, cerrar los micrófonos. Cuando terminen de hablar, cierran los micrófonos, por favor. Juan David también. Denle doble clic a la pantalla del profesor y se les queda ahí. Listo, bueno, entonces tenemos 200 es igual a 70 más 230 E a la KT. Entonces tengo, paso el 70 a restar, entonces me queda 130 igual a 230 E a la KT. Oye, esa T no es 3. Esta T, ¿cuánto vale cuando tenemos temperatura de 200? Vale 3. 3. Entonces aquí nos queda 3K, ¿cierto? Entonces despejamos la K de ahí. Pero ya no se le ve. Bueno. Listo, calculen entonces usted a partir de esta la K. Yo la voy a calcular por acá y el resultado lo voy a poner aquí. ¿Listo? Menos 0,19. 0,19 y qué más. 0,1. Vamos a ver si me da eso. Profe, ¿y ese 130 dónde salió? Porque yo he visto A 230, pero... 70 menos 200 menos 70. Eso, a 200. Ah, listo, profe. Ah, ya, gracias. Correcto, listo. Entonces, a ver, voy a calcular esto acá. Profe, a mí me dio negativo. Sí, debe dar negativo. Menos 0.19. Eso, menos 0.1901. Sí. Está de acuerdo con lo que habíamos hablado ahorita, ¿cierto? Que la K nos tiene que dar negativa, ¿por qué? Porque puede también calentar. Está enfriando. Está enfriando, listo. Bueno, ¿necesitan copiar esto o qué? Sí, sí, sí. Listo. Les voy a dar tiempo ahí para que copien eso y en un momentico hablamos. Profe, discúlpame, ¿clase hasta qué horas?
las 6, Jefferson. Si quieren enseguida, como de costumbre, hacemos una pausita de 15 minutos y la idea es que tengamos el tema ya visto hoy porque como la semana entrante debemos evaluar, entonces debemos de cumplir con ciertos temas, ¿de acuerdo? Claro, para cargar sí, un poquito el celular. a las 4 el break, 4:20 break. Son las 3:30 van a ser. Si quieren en 15 minutos hacemos un break y de un cuartico de hora y reiniciamos a las 4. O sea, de 3:45 a 4. De una, profe. Si está muy llena la cafetería ya con los pelados se devuelven. No gusta un tinto. Pero no podemos salir por el coronavirus. Bueno, ya vengo, en un momentito. Para ir a prender el cigarro. Y Ey, no, que marica, no se me ha organizado esto. Siempre, el que habla siempre se me aparece, se me pasa es que de imagen. Ah, papi, yo sé, usted tiene que ir a una parte donde se ven unos cuadros. Luego ahí le va a salir la pantalla del profesor. Y en Sí, la o sea, parte sino que- derecha hay unos 3 puntos. Ahí le salen 2 opciones. Le da como en la segunda y listo. Ya nunca más se le vuelve a mover la pantalla. Sí, le da pin. No, dices que pin. En este momento tengo como una imagen de un muñequito ahí en blanco. Ese era el que habló. Por eso, sí, entonces le hago hacia la derecha o qué, hacia qué lado. No, que es que yo lo quiero hacia la derecha. Tiene que ir a una parte donde salen todos en un cuadro. Sí, tíralo hacia la derecha, así como le sale, lo tira hacia la derecha. Y le sale la pantalla. Profe, una pregunta. Tiene el micrófono cerrado. Sí, cuénteme. Profe, una pregunta. El 0.1901 salió del logaritmo natural de 230 por 3. ¿Cómo se prueba? A ver, ya vamos a hacer nota pues. Ya quedó escrito el gráfico, ¿cierto? Profe, pero igual falta terminarlo. Apenas hallamos K. Claro, claro. No es que yo les dije que estábamos, que les daba tiempo ahí para copiar eso. Vamos a continuar. ¿Esto de dónde salió? Tenemos 130 dividido 230, ¿cierto? Igual a Euler. A la 3K, ¿cierto? Entonces necesitamos 3K, necesitamos despejar ¿qué? La K, entonces le aplicamos logaritmo natural acá en ambos lados, ¿de acuerdo? Logaritmo natural, este logaritmo me anula el exponencial, entonces me queda ln de 130 sobre 230 dividido 3 es igual a K, y eso me da este valor, ¿de acuerdo? ¿Sí quedó claro? Listo, profe, ya la... Bueno. Sí, profe, muchas gracias. Con mucho gusto, Andrés. ¿Emanuel tiene alguna pregunta? Emanuel. ¿Emanuel tiene alguna pregunta? Bueno. Continuemos. Listo. Entonces voy a borrar acá. Entonces, ¿cómo quedó el modelo? 70 más 230 por E a la menos 0.1901 por T. ¿Listo? Entonces, la pregunta que nos hace el problema es ¿cuánto tarda el pastel en alcanzar una temperatura ambiente de 70 grados? O sea,
cuando esto es 70. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo ahí? Entonces miren lo que pasa ahí. Igual, Sí, los 70 igual a 70 más... más 230. No, entonces 70 más 230 lo sumamos antes de pasarlo. No, eso no se puede. Recuerde que usted aquí tiene dos operaciones. Ojo con lo que están diciendo ahí, mire. El 230 tiene alrededor dos operaciones que son Sí, ya, profe. producto. Primero el producto. ¿Cuál operación prevalece ahí? El producto. Claro. Entonces, eso quiere decir que usted este 230 lo tiene que combinar en operaciones con este Euler, no con el 70. Usted no puede sumar estos dos. Sí, ya, profe, ya. Cuidado con eso, Julián. Listo, bueno. Entonces, miren lo que pasa ahí. ¿Qué análisis podemos concluir de ahí? A ver, ¿qué me dicen ustedes? Profe, pues la división va a dar 0. Eso es lo que yo analizo. Pero se cancelan los 270, ¿no? Eso, supongamos que cancelamos los 270, que se puede hacer eso, ¿cierto? Entonces, ¿qué me queda? Me queda 0 igual a 230 por Euler a la menos 0.1901 por T. ¿Sí? Entonces, ¿qué concluimos ahí? A ver, ¿qué me dicen ahí? ¿Qué pueden concluir ahí? Profe, pues yo analizando aquí algo. Si la temperatura ambiente es de 70 y necesitamos que llegue a 70, la constante ahí, ¿qué pasa con ella? ¿Cuál constante? Pues el 230. Por eso, a ver. Miren que esta cantidad tiene que dar 0. ¿En qué instante esta cantidad me da 0? Analicen eso. Yo digo, no sé si está bien. Pregúntense Que cuando llegue a 70 va a ser 0, porque, o sea, si yo paso el 230 a dividir, va a dar 0, o sea, a 70 grados, sí, a 70 grados Fahrenheit, cuando usted lo saca va a ser 0 la temperatura, porque usted la saca y mimito, no. Enfría, no. 0. O sea, si usted pasa de esos 230 al otro lado va a dar 0, ¿cierto? O sea, aquí a 70, si usted cuando saca el pastel del horno, a 70 grados Fahrenheit de una se va a volver 0, o sea, se va a enfriar de una, ¿no? No. Profe, yo opino, pasemos a dividir el 230 y también va a ser 0. Y simplemente por menos 0. Se pasa el 230 al otro lado y queda 0 dividido 230. Exacto. Y eso daría 0.82. No, ¿cómo le va a dar eso? No, eso da 0. Nada dividido 230, nada. Exacto. Entonces mire que este modelo no se adecua realmente a una situación real. Porque esta cantidad nunca va a dar 0. Es una cantidad exponencial, ¿sí o no? Esta cantidad que hay aquí nunca te va a dar 0. Así esto te dé 0, este exponente, te daría ¿cuánto aquí? Te daría 1, ¿cierto? Entonces, este modelo con esas condiciones no cumple, pues, digamos, las leyes de la física. No tiene solución. No, acá en el libro, este ejercicio que pueden consultar en el libro de Nisil en la octava edición, haciendo, digamos, un reemplazo de temperaturas a partir de 75 grados, concluyen más o menos que eso da como en 70.5, cuando ha llegado a 70.5 grados de temperatura, ha transcurrido 32 minutos y 3 segundos más o menos. Pero eso ya pues por instinto, por medición empírica. No digamos que por instinto, sino haciendo una medición real. Usted puede hacer una medición real en un laboratorio, ¿cierto? Estarle introduciendo al pastel cada cierto tiempo, midiendo el tiempo y mirando en qué temperatura va. ¿De acuerdo?
Entonces, lo que se pretendía mostrar en este ejercicio es que, digamos, el modelo no tiene las condiciones suficientes pues, para resolver matemáticamente esto. ¿Sí? Pero bueno, apaga el micrófono. Lo importante de esto es saber pues manejar finalmente la ecuación principal, ¿cierto? Esta es la ecuación que tenemos que saber manejar, muchachos. ¿Vamos bien hasta ahí o qué? ¿O hay alguna duda? Entonces, cuando no nos da, ¿ahí qué? ¿Ahí ponemos no da o no Sí, cumple? pues, se puede colocar que matemáticamente no da el modelo, no cumple. ¿Sí? Bueno. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? ¿Estamos bien hasta ahí entonces? Bueno, entonces ahí con eso ya cerraríamos lo que es el capítulo 1 del curso, ¿cierto? Con las aplicaciones entonces de modelo poblacional y de ley de enfriamiento y calentamiento de Newton. Por, digamos, condiciones de retraso pues en el curso, hay algunas otras aplicaciones como son aplicaciones en circuitos en serie, aplicaciones en vaciado de tanques, en mezclas en tanques. Las aplicaciones del modelo bacteriano son básicamente muy parecidas a estas pues, que acabamos de ver. Ya si se inquietan de manera personal por alguna de ellas, me dicen y yo con mucho gusto les suministro información o la pueden consultar pues también en los libros guías, ¿cierto? Bueno. Vamos a dar inicio entonces al segundo capítulo, ¿de acuerdo? ¿Ya todos copiaron esto? ¿Ya todos lo tienen claro? Sí, señor. Bueno, listo. Muy bien, vamos a dar entonces inicio al segundo capítulo. Voy a borrar esto por acá. Profe, las de orden superior, ¿cierto? ¿Cómo dice? El tema de ecuaciones diferenciales de orden superior. Sí, sí. El segundo capítulo se llama así. Ecuaciones diferenciales de orden superior. ¿Listo? Bueno. Entonces, vamos a ver la ecuación diferencial lineal, el modelo general, ¿cierto? Que ya lo hemos visto. Recuerden que es una constante que depende de X, perdón, una constante no, una función que depende de X, la derivada enésima de Y con respecto a X, hasta que lleguemos por aquí a sub 2 de X, una función que depende de X, la segunda derivada en X, luego otra función que depende de X, la primera derivada, luego a sub 0y, y esto es igual a una función de X, ¿sí? Esta es la ecuación diferencial lineal de orden enésimo, ¿sí? Esa es la ecuación diferencial lineal de orden n, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo n condiciones iniciales, esto se vuelve un problema de valores iniciales. Entonces, las condiciones iniciales serían y en x sub 0 me da un valor y sub 0, y' en x sub 0 me da un valor y sub 1, etcétera, hasta yn menos 1 evaluado en x sub 0 me da un valor yn menos 1.
¿sí? Eso entonces se llama un problema de valores iniciales, que ya lo hemos resuelto. Recuerden que el problema de valores iniciales, tenemos estas condiciones es para hallar ¿qué? Para hallar una solución particular de la solución general, ¿cierto? ¿Y cómo calculamos una solución particular? Se calcula hallando el valor de las constantes que tenga el modelo general, ¿cierto? El modelo general de la solución. Bueno, también está entonces el teorema de existencia y unicidad. Y nulidad. Unicidad. ¿Sí? El teorema de existencia y unicidad. Resumiendo ese teorema, pues ustedes lo tienen ahí en sus guías, pero este teorema dice que en un punto x sub 0 existe una solución. ¿Y esa solución es qué? Es una solución única, ¿de acuerdo? Es una solución única. Entonces, básicamente, eso es el teorema de existencia y unicidad. Lógicamente, esto es en un intervalo, pues, porque las funciones, lógicamente, tienen un intervalo en donde son válidas, ¿cierto? En donde las soluciones de ellas sean un sistema linealmente independiente, que ya enseguida vamos a ver de qué se trata eso. Bueno. Realmente para copiar hasta la mano. Sí. Descanso. Sí, ya enseguida. Profe, está hablando, no le escucho. No, estoy esperando a que copien. Me dijeron que se esperaba un momento para que copiaran, ¿cierto? Pero esa no es la fórmula general, ¿o sí? Sí, esta es la fórmula general de las ecuaciones de orden superior. De la ecuación, exacto. Sí, Vale. lineales, pues, lineales, ¿cierto? Hágale que ya. Bueno. ¿Listo, profe? Cuando tenemos, voy a borrar esta definición de existencia y unicidad acá. Para arriba no he copiado. ¿Le falta copiar a quién? A Cristian. Profe, un momentico. Listo, está bien, ya. Yo les doy tiempo, tranquilos. Voy a ir copiando acá otra, digamos, otra definición. Esto es cuando son condiciones iniciales. Observen que por qué se caracterizan las condiciones iniciales. Me dan la evaluación de la función en un punto x sub 0. La derivada, la primera derivada en un punto x sub 0. La derivada n-1 en el mismo punto. Por eso llaman condiciones iniciales, porque son todas evaluadas en el punto inicial. Pero también se puede haber problemas de valores en la frontera, ¿sí? Este es básicamente el mismo problema, pero ya las condiciones no son dadas en el mismo punto, sino a través de toda la curva de solución. Entonces puedo tener, por ejemplo, y en un punto x sub 0 me da un valor y sub 0.
pero ya la derivada no va a ser, Profe, entonces, la derivada no va a ser en x sub 0, sino por ejemplo en un punto distinto, en x sub 1 y me va a dar un punto y1. La segunda derivada va a ser en un punto x2 y me va a dar un valor y2, etcétera. ¿Sí me van a entender? Observen que ya este valor varía. Cuando este valor acá varíe, entonces ya se llama es un problema de valores en la frontera, ¿cierto? Nosotros el problema de condiciones iniciales lo describíamos así, ¿cierto? P, B, I. ¿Recuerdan, cierto? Problema de valores iniciales. Este se describe P, B, F. ¿Sí? Entonces, O sea, profe, qué pena que, o sea, que en el problema de valores iniciales la sub X siempre era la misma X sí, con, sí. con diferente Y. Y en esta varía F, varía X y Y. Sí, sí. Este problema es, todas las condiciones son evaluadas en el mismo punto, en un valor X sub 0. Problemas de valores iniciales. En cambio, en este problema, la función, la derivada primera, la derivada segunda, etcétera, son evaluadas en distintos puntos a través de la curva solución. ¿De acuerdo? Sí, profe, prosiga. Bueno, correcto. Profe, un permiso, por favor. Sí. Profe, ¿estás barrigón? No, no, no. Es la camiseta que está muy ancha, me queda grande. Una camiseta que compré en Nueva York. Profe, no es la cámara, que lo hace ver más gordo. No, lo que pasa es que uno acostumbra a pararse mal así, pero no. Vean, No, profe, tranquilo, ¿Por qué no tranquilo que, respetan, pues, profe? pura tranquilo que todo va a camiseta. estar bien. Mire, vean, tranquilos. Todo va a estar bien. Vean, puro Eso coronavirus. fue, tranquilo, tranquilo que todo va a estar bien. Vean, puro coronavirus ahí. Por ahí ando tosiendo ahorita. ¿Cierto? No, Ese está... era Jefferson. Jefferson siempre es así. Bueno. El que todos lo sacamos del grupo. Vamos a mirar. ¿Ya terminamos de copiar ahí, muchachos, o no? Sí, pero ven, pues. Prosiga. Bueno. Pero me regala un momentico, que es que cuando hablan los muchachos se me quita la pantalla. A mí igual, yo no he podido quitar la mierda. Bueno, muchachos. No, papi, ya se va a acabar la clase. Por favor, vamos a manejar. Dejen de hablar, yo le tomo un pantallazo a esa vuelta, hombre. Y vean, estas grabaciones quedan registradas, esto hay que pasárselo a la decanatura se lo pasa a la vicerrectoría. Entonces vamos, ustedes quedan grabados aquí igual que yo, entonces por favor vamos a manejar un lenguaje adecuado con las clases, ¿listo? Claro, con eso le pagan al profe. No, y ustedes también deben de, imagínense, escoger un video de una clase de estas que sirva, por ejemplo, para otros cursos, pero entonces con el lenguaje que ustedes manejan ahí ya no. Profe, ¿te imaginas? No, ¿cómo vamos a montar eso? Listo. Qué vergüenza. Entonces, vamos a manejar, muchachos, el lenguaje bien adecuado, verá que nos va mejor. Listo, entonces, ¿podemos seguir o no? Entonces, a ver. Sí, profe, hágale, continúe. Los problemas de valores en la frontera pueden tener una solución, pueden tener infinitas soluciones o no tener solución. Esto depende de qué, de las condiciones que me den, ¿de acuerdo? Eso depende de las condiciones que nos dan, ¿sí? Mientras que el problema de valores iniciales, pues siempre me va a dar como una solución, ¿cierto? Claro que incluye
incluye que me dé una solución trivial. ¿Qué es una solución trivial? Una solución trivial es cuando me da resultado Y igual a 0. y igual a 0. Sí, o sea, porque eso es una función que no me está dando información acerca de la descripción del problema. Sí, si yo digo, ¿cuál es la solución? Y igual 0, pues eso no me dice nada, ¿cierto? No me dice nada para tomar decisiones acerca del comportamiento de ese fenómeno que yo tengo ahí en estudio, ¿de acuerdo? Profe, disculpe, eso varía, las soluciones de eso varía de acuerdo a qué. Dependiendo de estas condiciones. En los problemas de valores en la frontera puede variar dependiendo de esto, mire, de las condiciones de frontera que tengo. ¿Sí? Inclusive por acá hay un problema para que lo analicemos si desean. Voy a borrar ya esto. Sí. Sí, vio, eso es Jefferson, de perro. Bueno. Vamos a mirar esta situación, mire. Supongamos yo tengo esta ecuación. Y segunda más 16y igual a 0. Sí. La solución. Jefferson, cuando nos está hablando, porfa, apague el micrófono. La solución es esta. Y igual a C1 coseno de 4t más C2 seno de 4t. ¿Sí? Entonces, dependiendo de las soluciones, me va a dar o no solución, o me puede dar soluciones distintas, ¿cierto? Por ejemplo, dependiendo entonces de las condiciones, quiero decir. Entonces tiene que derivar esa, hazle doble derivada de eso. Si yo tengo esta condición, y de 0 igual 0, y y en pi medios vale 0, ¿sí? Esta primera condición. Recuerden que estas condiciones me las dan para hallar una solución particular de esta solución, ¿cierto? Esta solución es la solución general, ¿sí? Entonces, vamos a evaluar estas dos primeras condiciones acá. ¿El objetivo es cuál? Buscar cuánto valen las constantes, ¿cierto? Entonces, digamos, cuando y vale 0, t vale 0, ¿cierto? A ver, esta es... Sí, correcto. Entonces, a ver, si y vale 0, ¿qué me da esto? 0, reemplazo acá, ¿sí? 0 igual a C1 coseno de 4 por 0 más C2 seno de 4 por 0. Aquí me da seno de 0, que esto da 0, ¿sí? Entonces, ¿qué me quedaría? Y el coseno de 0 da 1. Sí, dígame. Seno de 4t, no 0 de seno de 4 por 0. Sí, por eso, pero en este caso t vale 0. ¿Sí? Este es t. Ah, sí. Y pueden cerrar el 0 entre paréntesis para no confundirnos. Es que no se ve bien el punto. Listo. Esto es el ángulo, ¿cierto? Estamos reemplazando acá, ¿sí? 4 por t, o sea, 4 por t que vale 0, ¿sí? Entonces, ¿qué me queda? C1 vale 0, ¿sí? Y vamos a reemplazar la otra condición. La otra condición es y, que vale ¿cuánto? 0. Y vale 0 cuando t vale ¿cuánto? Pi medios. Entonces me queda C1 que vale 0, ¿cierto? Por coseno de 4 por pi medios, ¿sí? Más C2 seno de 4 por pi medios, ¿sí? Entonces aquí me daría seno de 2pi, el seno de 2pi da 0, ¿sí? Y acá me da coseno de 2pi que me da, esto me da 1. C1 por 1 me da 1, entonces me queda otra vez C1 igual 0. ¿Qué implica esto? Esto implica que no pudimos calcular el C2, ¿cierto? ¿Sí?
Mire que nos quedamos sin saber. A mí me dan las dos condiciones para saber cuál es el valor de las dos constantes para poder hallar una solución particular. Pero entonces en ese caso no pudimos saber cuál era la condición de la constante 2. Por lo tanto, esto nos va a implicar un problema y es que hay infinitas soluciones ahí, ¿o no? Creo que una pregunta. Hay infinitas soluciones dependiendo del valor que yo le asigne a esta constante. ¿Listo? Pero yo tengo una preguntita. Dígame, Luis. O sea, para aplicar este tema, en el primer valor inicial que nos dan, hallamos C1, y en el otro valor inicial que nos dan, tenemos que hallar C2. Si no nos da aquí como en el ejemplo, o sea, eso no tiene solución. No, sí tiene solución. Lo que infinitas. Bueno, vamos a redefinir algo ahí que yo de pronto tuve un error, sí. Ahí había escrito que no tenía solución. No. Cuando les dije los problemas de valores en frontera. Sí, profe, sí. Sí, sí. Ah, la de anterior, sí. Bueno, entonces, los problemas de valores en frontera, retomemos eso, tienen infinitas soluciones, no tiene solución o tiene solución única. ¿Eso lo habíamos dicho correcto o no? Sí, señor, eso es lo que habíamos dicho. Que tiene una solución única, infinitas soluciones y no tiene solución. Exacto. Entonces aquí tenemos un problema en el que las soluciones son infinitas, ¿de acuerdo? ¿Puedo borrar esto ya o van a copiar? No, profe, no. profe, todavía no. Profe, tengo una pregunta. Sí. Donde y igual a 0 igual a C1 coseno de... ¿Por qué está multiplicando ese coseno? 4. ¿Eso qué es? Un 4. Sí, 4 por pi medios, que es el valor de P. Listo. Eso equivale a 1, ¿cierto? Sí, el coseno, aquí me da 4 sobre 2, me da 2pi. Y el coseno de 2pi da 1. Listo. Y en el otro da 0, seno en C2, ¿cierto? Sí, correcto. Listo. Gracias. Miren que en este caso no pudimos calcular la C2. Como no pudimos calcular la C2, entonces eso me va a dar infinitas soluciones, porque depende del valor que yo le asigne a C2, voy a obtener una solución particular, ¿de acuerdo? Bueno, voy a ir borrando ya, listo. Estamos analizando la misma situación. ¿Borro ya, muchachos? Sí, profe, bien pueda. Bueno. Ahora vamos a cambiar las condiciones. Supongamos que en vez de tener las dos condiciones... Profe, aquí un compañero se está quejando del break. Sí, ya va. Vamos a terminar. Ya derecho hasta las 5. Vamos a terminar este... O sí, hasta las 5, muy legal. Hasta las 5 y ya. No, pero ¿cuál break? Estamos... Muchachos, mira, estamos trabajando desde la comodidad de la casa. Ustedes están ahí sentados, relajados. Como les decía al comienzo, esta modalidad implica un esfuerzo mayor para todos, tanto como para ustedes, para mí, para la institución, para el mismo municipio que el que trabaja en la institución, para la nación, etc. Yo creo que esto es una oportunidad grande que nos están dando a todos, porque, por ejemplo, ayer me enteré que en el Tecnológico de Antioquia cerraron para todo el mundo, ya cancelaron semestres. Aplazaron semestres. Exacto. Entonces ahí, ¿qué pone usted a hacer ahí en la casa? Nada. Yo digo que esto es, digamos, ahora que vamos a estar encerrados, hasta entretiene uno aquí, no le hace el día tan largo, porque una cosa son vacaciones, otra cosa es que usted esté encerrado en la casa sin poder salir. Sí, profe, hágale, démosle derecho. Entonces, vamos a trabajar los temas. Yo los invito a que reseteemos el chip y trabajemos los temas adecuadamente. Miramos a ver hasta dónde podemos llegar. Yo más o menos les digo. La idea es que, como les decía ahorita, la semana entrante hagamos un examen. Entonces, el objetivo mío es que hoy dejemos
unos temas listos. ¿Listo? ¿Qué dice la segunda condición? ¿Y es igual a qué? Y en pi octavos. En pi ¿Y sobre... octavos? Sí, sí. Y evaluado en pi sobre 8. ¿Sí? Da 0. Profe, qué pena. Y la Y primera, porque no tiene valor en X? Pues la X. Y igual a 0 normal, así. Perdón. Sí, y de 0. Gracias, Luis Miguel. Y evaluado en 0 me da 0. Mire, yo ahorita voy a hacer una corrección y me excusan. Yo ahorita les dije que los problemas de valores iniciales eran Y prima, Y segunda, ¿cierto? Ahí cometí un error. Bórrenle las derivadas a eso, porque siempre es la misma Y, pero evaluada en distintos puntos, ¿de acuerdo? ¿Sí me hago entender? Uy, pero ¿sabes qué? Por acá se explotó un verdad no. transformador y acabo de volver el Wi-Fi. Me perdí media vuelta. No, de todas maneras hay que ver el video, tranquilo. Pero la verdad no entendí. Que yo cuando describí los problemas de valores iniciales les dije que era la Y evaluada en un X sub 0, la Y prima evaluada en un X sub 1, ¿cierto? Así fue que les describí eso, ¿cierto? Pero es Sí, una profe. frontera, profe. Pero no son con derivadas, muchachos. Es siempre la misma Y, pero evaluada en distintos puntos. ¿Listo? Ah, bueno. Entonces, bórrenle las derivadas ahí a eso, por favor, que cometí un error ahí. Bueno. Muy bien, listo. Entonces, vamos a evaluar este. Vamos a evaluar este punto. Este punto es, vamos a evaluar la primera condición. Entonces nos queda 0 igual a C1 por coseno de 4 por 0 más C2 por seno de 4 por 0. Esto me da 0 porque seno de 0 da 0. Y esto me da 1. Entonces me queda C1 igual a 0, ¿sí? Si evaluamos la segunda condición, dice Y vale 0 cuando T vale pi octavos. Entonces nos quedan. Esta sería la primera y esta sería la segunda. Un momento, ¿por qué aparece el seno de 40? No, es 0. 4 por 0. Ah, ya, listo. Estamos reemplazando la T por 0, ¿de acuerdo? Recuerde que es 4T, miren. Estamos reemplazando aquí en esta ecuación. ¿Sí? 4 por T. Ese T vale Profe, ¿es pi medios o pi octavos? pi octavos. Ah, bueno. Aquí tengo C1 coseno de 4 por pi octavos. Vamos a reemplazar por pi octavos ya en la segunda ecuación. Estamos buscando es hallar la C2, ¿cierto? La constante 2. Más C2. A ver. 4 por pi octavos. C2. Profe, ahí ya no había que reemplazar C1 por 0. Pues pregunto. Sí, sí, de una vez se podría, claro. Ah, bueno. Yo lo que pasa es que lo estoy colocando hacia. Aquí me da seno de pi medios, que es 1. ¿Cierto? Simplificando esto me da 1. Pues me da pi medios, seno de pi medios da 1. Y esto da, es como usted bien dice, esto da 0. Entonces, ¿qué da 0 por 0? Da 0 todo esto. Entonces, ¿qué me da? Me queda 0 igual a C2. ¿Sí? Entonces, mire. Ya no se ve. Ah, perdón. Me quedó C2 igual a 0, ¿o no? Sí, sí. Listo. Entonces, si yo reemplazo en este modelo, la C1 me da 0 y la C2 me da 0. Entonces, ¿qué concluyo ahí? Que cada uno vale 1. Dos soluciones triviales. Tiene única solución. Una solución trivial. Exacto, eso es. Me daría que la solución es Y igual 0. Tiene una solución única y es trivial porque Y es igual a 0. ¿Sí queda claro o no? Sí, señor. Bueno, y ya ya nos queda mirar el caso donde no hay solución, ¿sí? Pero entonces terminen de copiar este y ya les muestro. Este sería el caso B, ¿sí? El caso B. Ya les voy a mostrar entonces la última opción, que es reemplazando también esto.
Pero Profe, cuando no hay solución y ya para que hagamos el break. Sí, dígame. una preguntita, profe. Ahí donde dice C2, seno de 4 por pi octavos, porque da 1 al... Porque Porque da 1. aquí le da seno de pi medios. Sí. Y el seno de pi medios usted lo calcula en la calculadora y le da 1. Pero pi medios. Sí. Recuerde que para trabajar en pi tiene que tener la calculadora en radianes Jefferson. Profe, qué pena una preguntita. Dígame, Luis. Ahí sería, usted dice seno de pi medios, sí, da 1. Sí. Pero ahí no sería, no, sí, ya le entendí. Seno de pi octavos, sí me faltó el 4, qué pena. Gracias. Bueno. Correcto. Bueno, entonces para los que ya copiaron, vayan evaluando la condición C. ¿Cuál sería la condición C? Sería Y en 0 me da 0. Y Y en pi medios me da 1. Esta sería la tercera condición. Por Que favor. no tiene solución. Eso ahí nos daría que no tienen solución. Por favor, los que ya terminaron esto, evalúen en esta condición de esta misma manera y a ver qué conclusión sacan. ¿Listo? Pues es pi medios, igual a 1. O sea, profe, que hacemos lo mismo con 0 y el 0 y con pi medio y 1. Exacto. Unas nuevas valores iniciales. Sí, así es. Entonces, este es X, este es Y. Vayan haciendo eso a ver qué les da. Coseno de 0. Ponele mute. Muchachos, ¿cuánto les dio? Parce, a mí me dio como que 0 en todo. Hay una pregunta en las dos condiciones B. Entonces, la primera Y, ¿qué es? Y coseno es igual a 0. A mí en las dos me dio C1, 1 y en las otras 2 C2 me dio 0. ¿Qué significa eso? Profe. Resolvamos con esos puntos iniciales. Hagamos la que a mí me dio 1 igual a C2. ¿Cómo así? Pues, la tienen mute. Y C2 es igual a 1. Gracias, Luis. Entonces, si yo reemplazo la primera condición acá, perdón un momentico, yo cierro por aquí la puerta.
Si yo reemplazo la primera condición acá, entonces me daría 0 igual a ¿qué? A C1 coseno de 4 por 0 más C2 seno de 4 por 0. ¿De acuerdo? Aquí me da seno de 0. Seno de 0 vale 0. Entonces por C2 me da 0 todo eso. Y coseno de 0 vale 1. Entonces me queda 0 igual a C1. ¿De acuerdo? Eso reemplazando esta primera condición. Si vamos a reemplazar la segunda condición, entonces nos quedaría ¿qué? 1 igual a... A mí me dijo que no tenía solución. Exacto. C1 por coseno de 4 por Pi medios. pi medios más C2 por seno de 4 por pi medios. Aquí nos daría seno de 2pi. Y el seno de 2pi es 0. Entonces esto nos da 0. ¿Sí? Y como esta nos dio 0, entonces me queda 1 igual a 0. Y eso es un absurdo matemático, porque 1 no es igual a 0, ¿cierto? Ah, sí, profe, eso me dio a mí, sí. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que no tiene solución. Esa respuesta no existe. No tiene solución. Listo. Entonces, esas son las posibilidades de los problemas de valores en la frontera. ¿Tiene una única solución? ¿Tiene infinitas soluciones o no tiene solución? Listo. Hagamos entonces la pausa de unos 15, 20 minutos, muchachos, ahí para que se refresquen. Profe, tengo una duda. Tenemos derecho. A las No, 5. no, vamos a hacer la pausa. No, vamos a hacer la Profe, pausa. Muchachos, no trabajemos. Yo sí les voy a pedir el favor. Ya en esta modalidad. Que no hasta las 6. Yo, no, tampoco pues, pero sí vamos a estar bien dispuestos. Estamos trabajando desde la comodidad de la casa, no tenemos afán. Concentrémonos en lo que hay que hacer. Yo pienso que nos debemos de concentrar más en los contenidos que estar mirando el reloj a ver a qué horas terminamos, pues, para que podamos hacer un proceso de aprendizaje exitoso, ¿cierto? Profe, Sí, tengo una dudita. En la primera condición, que dio 0 es igual a C1, porque si coseno lo cancela, lo 4pi, un medio de pi da 1. Ese, da 1. Arriba vea que usted mismo lo puso, da 1. Sí, por eso, este 1 por C1 le da C1, ¿cierto? Sí. Y C1 es igual a 0. Ah, ya, bueno. Porque todo esto le dio 0. Y abajo 1 es igual a 0, porque todo dio 0. Exacto. Ah, listo. Sí, correcto. Sí. Bueno. Muy bien, muchachos. Entonces esas son las 3 condiciones, pues, para los problemas de valor en la frontera. Entonces, como les decía, hagamos una pausa y enseguida continuamos ya con un nuevo tema. ¿Listo? Ya, pues nada, cargar el celular. ¿A qué hora nos vemos? En 15 o 20 minutos máximo. ¿Listo? Listo. Bueno, muchachos. Recuerden ahí silenciar los micrófonos, por favor. Ay, que una musiquita, pues. ¿Ah? Bueno, vamos a reiniciar entonces. Como les decía, esta ecuación pues ya la tienen ahí ustedes escrita, que es la forma general de la ecuación de orden superior lineal, ¿cierto? Entonces, si esta función g vale 0, o sea, lo que hay después del igual, entonces eso se llama una ecuación diferencial lineal homogénea. El concepto de homogénea acá no tiene nada que ver con el concepto de homogénea que vimos en la primera parte, ¿cierto? En donde uno reemplazaba la y
igual a UX o la X igual a BY. Permítanme, por favor, un momento, yo miro aquí el chat. Por aquí hay Daniel, Eliana, Mateo. Profe, se le está viendo como todo pixelado. Sí, profe. Sí. Yo creía que era por la calidad del Wi-Fi, pero no. Revisen el Wi-Fi porque a mí no veo ningún inconveniente en mi celular. No, yo sí tengo un problema aquí como de la... Ah, profe, entonces es usted. ¿Será? Parece ser, porque a mí no se me pone lento en ningún momento. No, pero no es de lento, sino... Ya está más clarito. La imagen no se ve bien. Ese es pixel, ese sí. Se ve como brillante y la letra como que se mueve, ¿cierto? Sí. Sí, señor. Parece como un charco de agua. Que no se entiende entonces ahí. A mí Ahí sí. Ahí se ve un poquito Sí, más. ya. Sí se nota, profe. más. Pues No definido, los, pero se nota. exponenciales La no se otra ven opción bien, es que pero yo no está bien. escriba, sino que lo miramos del libro. Yo tengo aquí el libro abierto en el computador y lo podemos ir mirando de ahí también. Ensayamos. Profe, escribir más legible, un poquito más grande. Hágale, profe, de una con el libro. Vamos a mirar con el libro a ver qué les parece mejor, sí, porque esto está como... Sí, se ve borroso. ¿Qué será, pues? Profe, tal vez la distancia a lo que tenga la cámara. Ah, no, es usted, su cámara. No, es... De pronto puede ser... Llevamos mucho rato conectados. Sí, es eso. Como estos... Pues yo he dictado clases por acá, pero de 2 horas y ya llevamos más de 2 horas. Entonces no sé si es que... ¿Será que nos desconectamos y volvemos a entrar o qué? Desconectémonos y envía otro código. Hágale, profe, de Me una. tocaría entonces enviarle otro código por el correo. Inicialmente, tratemos de acceder con este código nuevamente. Y si no nos da, entonces tratamos de acceder con otro código. ¿Listo? Listo, ya me va a salir. Listo, salgamos todos para afuera. Bueno, correcto. Listo, todos para Entonces voy a parar esta grabación acá.